Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy es lunes 11 de mayo, estamos en el segundo programa de Las Malas Lenguas Andan Diciendo. Y antes de empezar con la sección, nuestra primera sección, y de presentarnos, les queremos recordar que estamos saliendo en vivo en Radio Perspectivas, en www.radioperspectivas.com.ar y por el canal Kik, @malaslenguas, háganse el canal. Yo sé que a veces es medio molesto, una aplicación más, pero está bueno que ampliemos esta comunidad. Y después de este programa, obviamente, pueden ver los cortes que vamos a editar en el canal de YouTube, que es @Radio Malas Lenguas, igual que nuestro canal de Instagram. Mi nombre es Analia Cócolo y me acompaña mi compañero a mi costado, Hernán Fernández. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches, no se sabe bien a esta hora cómo decirlo, pero bueno, dicen que las primeras 24 horas de los lunes son las peores, por eso estamos acá para al menos poder distendernos una hora. Bueno, ya empezamos directamente con la primera segmento del programa de hoy, que es, bueno, las malas lenguas andan diciendo en la música. Ya vamos a arrancar con un disco que, la verdad, nos quedamos cortos y decimos que cambió la historia de la música. Ya vamos a entrar, ya habrán adivinado si estuvieron escuchando las publicidades, los flyers, habrán estado atentos a melodías que a veces sin escuchar la letra ya tienen que tener claro, les debe haber quedado claro o los remontó a alguna parte de su historia personal. Es un disco que aparece en 1982, es el sexto álbum de Michael Jackson. Michael Joseph Jackson nació en 1958, falleció en el año 2009, es el disco nada más y nada menos que Thriller, que no fue un éxito más. Se puede decir que tiene muchas características, más allá de lo icónico, es el disco que rompió todas las reglas del pop, del marketing, de la industria musical. ¿Por qué? Lo podemos analizar como, desde el sonido, es un laboratorio perfecto del pop moderno. Es visto como un disco, como máquina de hits, que para los años 80, año 82, esto era como inusual. Las canciones, cada una va teniendo como una historia definitiva. Tiene como, bueno, distintos temas. Deja de ser un disco y pasa a ser un universo personal, que nos va a fascinar, nos va como a meter en un mundo donde ya no te preguntás si Michael Jackson es un buen o mal artista. Es el artista del siglo XX que, bueno, nos va transportando desde todas las aristas posibles. El pop lo traslada desde la música a la danza, a la espectacularidad de los videos que se transforman en películas. Y bueno, podemos hablar de... lo normal era que un álbum, en ese contexto de los años 80, tuviera uno o dos temas fuertes. El objetivo de este álbum era que tuviera 7 singles sencillos, que era casi básicamente imposible. Las canciones conocidas, que muchas de ellas vamos a escuchar por suerte, son Billie Jean, Beat It, Thriller, Human Nature, P.A.T., The Girl Is Mine, un dueto con Paul McCartney, que después, con los años, Michael Jackson terminaría un tema contractual porque él compra el catálogo de los Beatles. Entonces, bueno, hubo todo un tema de líos de abogados, que bueno, no vamos a entrar en eso. Pero podemos decir, volviendo a Thriller específicamente, fue el primer álbum en que un artista negro recibió rotación masiva en MTV, un espacio que hasta ahora, hasta ese momento, en el año 82, era fuertemente restrictivo con la música afroamericana. Si ustedes, no sé si irán a ver la película o no, se van a dar cuenta que empieza a rotar Billie Jean debido al éxito, pero también a una imposición de Michael Jackson. Yo soy afroamericano, y yo soy un tipo que quiero que todo el mundo, que mi música se universalice, que llegue a todo el mundo posible. El contexto lo vamos a hacer breve. Después del éxito del disco que tuvo en 1979, Off the Wall, Michael quería algo más grande. Un leonino bastante más que ambicioso. No eran solo hits bailables. Había hecho música disco, venía de la historia de los Jackson 5 con sus hermanos, un padre absolutamente abusivo y maltratador que lo lleva a tener una disciplina absoluta y una conciencia de su talento y querer universalizarlo hasta hacerlo, bueno, un genio de la Motown con 8, 9, 10 años. Después, cuando él decide más o menos independizarse de su padre, esa figura tan representativa, él era su representante, lo despide por fax a su padre. Y Michael quería y tenía muy en claro hacia dónde iba. Iba hacia una canción donde cada canción pudiera ser un single. En el concepto general del álbum era un universo, donde vos podías integrarte, te invitaba desde la música hasta las letras. Obviamente los ritmos ni que hablar, ¿no? Y acá hablamos de una asociación, así como hablamos un Lennon-McCartney, hablamos un Cócolo Fernández, acá hablamos de
Michael Jackson y su productor Quincy Jones. Quincy Jones, que no tenemos por qué saber quién era, podemos decir que era clave para lo que hoy parece normal, pero que en 1982 no lo era. Quincy Jones, que era un productor de jazz, había sido productor de Frank Sinatra, había producido Fly Me to the Moon de Frank Sinatra, había sido trompetista en las bandas de jazz de los años 50, un compositor de bandas sonoras de cine y televisión, y fue uno de los primeros afroamericanos en tener poder real dentro de la música discográfica estadounidense. Quincy no entra en el pop como un productor moderno, entra como alguien que ya había entendido todos los lenguajes musicales posibles. Por eso empieza como a ser el arquitecto junto con Michael, que aportaba la música, el carisma, el talento, y él empieza a ser como un arquitecto invisible de Thriller. No era solo un productor que, bueno, me pongo detrás de la pecera para que el artista grabe. Era un arreglador, compositor, era director de orquesta también, y un estratega. Él ya había trabajado, como dije, con Frank Sinatra, entendía algo que en los 80 era rarísimo. Cómo hacer que la música popular funcione como cine. Que ahí va a haber una conexión ya con lo que se viene después, que bueno, lo vamos a estar conversando. Vamos a contar curiosidades del disco. El sonido era una especie de laboratorio perfecto del pop moderno. ¿Por qué? Michael grababa decenas de tomas de sus voces, mientras Quincy Jones elegía microsegundos de cada toma para armar la versión final. O sea, estaban todo un día grabando una voz. Piensen eso. Se usaron técnicas de mezcla, aparte muy avanzadas para la época, especialmente en percusión y bajo. Entonces, ¿qué fueron logrando con este perfeccionismo absoluto? Se unieron básicamente con ese poderío los dos. Un poco el cerebro y el sentimiento, pero juntos hacen la pasión, creo yo, que es lo que los une. Hacen un álbum súper limpio, pero con un groove, un ritmo absolutamente constante. Bueno, es un disco que a grandes rasgos, por supuesto, no es menor, los detalles, ¿no? Vendió más de 70 millones de copias, es el disco más vendido de la historia, sigue siéndolo. Ganó 8 premios Grammys en una sola noche, es un récord que todavía nadie se lo pudo sacar, ni siquiera Beyoncé. Ganó y cambió la relación entre la música y la televisión, transformó el videoclip en herramienta central de la industria, junto con Madonna y Prince, que en los 80, bueno, hicieron mucho para que esto sucediera, ¿no? Eso también genera que fue tan revolucionario que MTV, como dije antes, deje de ser un canal de nicho y pase a ser una plataforma global gracias a que en parte empiezan a rotar los distintos videos de este disco. Básicamente vamos a enfocarnos en las 3 canciones que hoy vamos a escuchar en el programa, donde ahí nos metemos ya, largamos un poquito de lado los sonidos, que bueno, ya los vamos a estar compartiendo, por supuesto, y nos vamos a meter un poquito en las temáticas de las canciones. Son bien variadas, pero son la representación de un Michael que ya empieza a dejar de mostrarse niño, por supuesto, ya deja de ser un adolescente que fue exitoso con Off the Wall en 1979 y pasa a ser ya un muchachito que empieza como a decidir su propio destino, ¿no? Pasa ya que tiene una mirada infantil, cuasi angelical por momentos, pero deja de ser ese niño y pasa a ser un muchacho que ya toma poder y toma temáticas muy comprometidas socialmente, aunque desde un nivel poético y donde transforma la danza en una expresión absolutamente aguerrida de lo que él piensa y de lo que él quiere compartirle al oyente o a quien no solamente te invita a bailar. No es una música frívola y nada más. ¿Tienen ritmos inolvidables? Sí. ¿Tiene músicas inolvidables? Sí. Pero también hay que destacar el lado compositivo del disco, donde, por ejemplo, en Billie Jean va por el lado de la paranoia, la obsesión humana. Nace de una idea simple, Billie Jean. Es la presión de la fama y las acusaciones falsas. Tengan en cuenta lo que vino después con Michael en los 90, donde temas que no nos vamos a meter, estamos hablando puntualmente de Billie Jean y en los años 80, en 1982 específicamente. En el contexto musical, Billie Jean tiene un bajo construido con una línea repetitiva casi obsesiva. La batería tiene un sonido seco y minimalista para generar tensión. ¿Por qué? Michael insistía en que la canción debía hacerlo sentir incómodo al que lo oyera, a él mismo inclusive, sin saber por qué. Michael tenía como la especie de, ¿cómo decirlo?, un tic, que mientras él grababa canciones, él se iba moviendo los pies, iba bailando. Y ese era el indicador
que si iban por un buen ritmo o no, si era el ritmo adecuado que él tenía ganas de tomar y de tocar o no. Bueno, yo les conté bastantes detalles sobre lo que es Billie Jean. ¿Cómo decirlo? El fenómeno de MTV con Billie Jean tuvo un momento cúlmine. Ese momento cúlmine que tienen todos los músicos buenos y grandes músicos, como es el caso de Michael Jackson o como fue Rosalía en su momento en el programa pasado. El fenómeno de MTV se une al fenómeno Michael Jackson, que ya pasa a ser, después de esto, un músico absolutamente consagrado como solista, en el momento en que hace el paso lunar, el moonwalk, en vivo, en MTV, donde toma imagen Michael Jackson desde esa imagen en donde va para atrás, pero va para adelante, entonces levita, flota cuando baila. Un tipo que el canal no había estado frente a un quiebre cultural. Eso fue un primer quiebre cultural, en ese hecho puntual, filmado, donde la gente empieza a verlo hacia un nivel global, hacia un nivel masivo. Al igual que cuando Madonna aparece en el año 84, 2 años después, vestida de novia para cantar Like a Virgin, y se le escapa un zapato y lo disfrace de paso de baile. Bueno, el primer paso de quiebre cultural que da MTV, además a un artista afroamericano, como venimos diciendo, es Michael Jackson haciendo el moonwalk o caminata lunar, que después vamos a contar ciertas anécdotas personales porque son álbumes que los han marcado a todos. Los que tienen 50, 60, 30, 20, y hoy, en las nuevas generaciones, lamentablemente Michael tuvo que morir para que se revalorizara su música después de escándalos que ya los conocemos. Billie Jean, volviendo a ese tema, hablaba de la fama. Habla desde la fama no como glamour, no como algo maravilloso. La fama para Michael, en definitiva, era presión, vigilancia y obsesión. Habla de una fan obsesionada que le quiere encajar la paternidad de un hijo a ese ídolo que es Michael Jackson. Después vamos a ir con Thriller, el tema homónimo. Bueno, el tema homónimo no hace falta que les diga, es una estrategia cultural completa. El corto es el primer video que dura 14 minutos. Es una película. Si ustedes prestan atención, y si no, recomiendo que gente que no conoce a Thriller, por favor, vaya a YouTube y chequéelo, vaya a Spotify y escúchelo. El corto de 14 minutos estuvo dirigido por John Landis. Fue pensado como una mini película de terror con música, en un concepto que después también adoptan Prince con Purple Rain, con Lluvia Púrpura, que lo hace película, y también Madonna, que hace después de muchos de sus videos, los hace mini películas. Express Yourself, Bad Girl, bueno, muchas canciones que surgirán en los años posteriores. Michael Jackson insiste en no hacer nada tradicional. O sea, se muestra con un perfil leonino absolutamente desafiante y quiere jugarse el toro por las astas, es decir, señores, la música es mía y a disfrutarla. La coreografía bien digo, de los zombies la crea el propio Michael. Y el coreógrafo Michael Peters, inspirada en movimientos de películas clásicas de terror, que eran películas que veía el propio Michael, pero reinterpretadas a la danza pop, a la danza moderna, a la danza tradicional pop. Él la lleva, lo trae de una película antigua, la lleva y la traslada hacia lo que es la modernidad. Bueno, vengo diciendo lo de MTV. Pasaban bloques enteros, la película completa de 14 minutos en MTV. Entonces eso cambia la lógica de la programación. El videoclip deja de ser un relleno y pasa a ser un evento. Insisto, Michael Jackson y Madonna son los que son pioneros en esto. Casualmente las dos carreras están dirigidas por Freddie DeMann, que es el mismo manager. Si se fijan en un dato curioso, Madonna en su primera gira en los Estados Unidos de Virgin Tour, 2 años después del lanzamiento de Thriller, hace una especie de medley, un enganche entre lo que es Billie Jean y Like a Virgin, o Like a Virgin y Billie Jean, como contando que la misma base de ritmos es la misma. La voz de la narración inicial, esa voz de terror, esa risa final, es un actor llamado Vincent Price, una leyenda del cine de terror, y eso selló el cruce definitivo entre la música y el cine. Ahora voy a ir con la canción que, bueno, a mí me parece como, wow, poderosa, porque además surge de una magia inesperada. Beat It, la canción que obliga a dos mundos a unirse, a convivir. Beat It funciona como una película corta, pero específicamente donde se habla de violencia juvenil, de pandillas.
un afroamericano hablaba de pandillas en el año 82, gente. Y como detalle importantísimo, para hacer el video, Michael se acerca a un barrio marginal, pobre, de emergencia, donde baila con muchachos que bailaban en las calles siendo pandilleros. Lo hace real. Quincy Jones quería una canción rock con disciplina pop. Quería hacerlo como una estructura muy marcada, que se diferenciara dentro de lo que era el disco. Pero Michael quería otra cosa. Y por eso va a donde va a grabar el videoclip. Va a la calle. Él quería un ritmo callejero. Él quería un híbrido que resultó un híbrido entre el pop, el rock y nuevamente se vuelven a equilibrar las versiones de Quincy Jones por un lado y la de Michael por el otro. Aparece Eddie Van Halen y hace un solo de guitarra imposible que era impensable en la música pop. Eddie Van Halen llega al estudio sin contrato, le pide a Michael que le haga el solo, le improvisa el solo de guitarra, escúchenlo, lo van a escuchar ahora, después, durante el programa, y después Eddie Van Halen le pide a Michael Jackson que le dejara modificar un poquito la pista para que encajara bien la guitarra de él. Nadie esperaba ese nivel de colaboración espontánea entre la música pop que empieza a cruzar la barrera entre el rock y el pop. En los 80 había un auge de bandas juveniles en los Estados Unidos, como vengo diciendo, la canción no glorifica la pelea. Michael utiliza el baile como forma de expresión de desarmar la violencia juvenil, el bullying, que hoy llamamos bullying. Es un mensaje directo contra la lógica del tenés que demostrar quién sos a los golpes. Incluye, como dije, a pandillas rivales que terminan bailando juntas. Para la época es casi un mensaje político subliminal, absolutamente disfrazado de música pop. A ver, Michael Jackson, por un lado, era, como dijimos, la música, pero también las letras. Y Quincy Jones era el arquitecto. Entonces se unen. No producían temas juntos, simplemente. Los dos decidían la estructura, el tempo y la duración de las canciones. Elegían qué parte de la voz se usaban. Cortaban, rearmaban como una especie de rompecabezas, creando un universo propio y regrababan hasta que el tema respirara y los piecitos de Michael, piecitos entre comillas, bailaran cuando él empezaba a grabar la canción. Trabajaban con la lógica de menos es más, aunque el resultado obviamente es enorme. Queens quería cortar Billie Jean. Michael insistió en mantener la intro y esta decisión marcó el tema, porque ahí sí conocemos como conocemos a Billie Jean. Quincy Jones tenía una regla de oro que la repetía siempre. La música no tiene que ser complicada, tiene que ser inevitable. Eso explica por qué, de alguna forma, los temas de Thriller no son simples en estructura, son extremadamente efectivos. Te los recordás y te los recordás. Creo yo, una cuestión, vos sabrás mejor que yo, Ana, como licenciada de letras, hasta de fonomímica o hasta de lingüística, que te queden en la cabeza, la neurolingüística, que te queden en la cabeza, y vos, te puede gustar o no Michael Jackson, el disco Thriller, pero vos te vas a acordar la melodía y decís, Michael Jackson, ¿es reconocible? No, es recontra reconocible, distinguible. La música pasa a ser algo que se escucha y se ve, y se siente, y va por todos los sentidos. Son ritmos contrastados, cambio de esquema emocional, una identidad sonora coherente, no son temas separados porque sí, todo tiene un porqué. Aunque sean canciones que te invitan a bailar y hasta pasatistas en algunos casos. Pero hay una temática muy importante. Bueno, ya lo dije, Thriller se convirtió en el disco más vendido de la historia y cambió el estándar de música global para siempre. Quincy Jones convirtió a Michael Jackson en un proyecto artístico total, mucho más que un cantante. ¿Cómo decirlo? Para terminar esta parte, lo que implica para mí, Michael Jackson fue el cuerpo y la pasión de Thriller, el fuego. Quincy Jones fue el sistema nervioso. Y acá, bueno, me permito como una licencia para contar quién no, por lo menos yo, que tengo 46 años, nací en el año 79, cuando salió Off the Wall, quién no trató enfrente del espejo imitar, que por supuesto me salió horrible porque bailo como un espástico, o como un electrocutado, quién intentó, me veo en el espejo, intentando con el cortecito Carlitos Balá, el cortecito Taza, bailando a los Michael Jackson. No sé, Anita, yo nunca lo conseguí.
intenté toda mi vida bailar para atrás, pero no, un desastre, me trababa. La verdad que a mí me significó, Thriller significó muchísimo, porque bueno, sí, yo tengo una diferencia de años, no voy a decir cuánto, o sea, vayan a buscar. Pero la verdad que a todos nos pegó, somos la generación X, nos recontrapegó. Thriller, el fenómeno cineasta que tiene, es ese tema en especial del disco que es inolvidable. Y yo le contaba a Hernán hoy que la película Quisiera tener 30, que es una película que es medio romanticona, que no es una película, un clásico del cine, pero sí tiene una parte en donde ella, Gina Davis y Mark Ruffalo bailan Thriller para levantar una fiesta que era un embole, se caía a pedazos la fiesta de la empresa, y ella recuerda el tema que bailaban de chicos con su amigo, y lo bailan, y la verdad que todo el mundo a partir de esa coreo, todo el mundo quiere sacar la coreo por esa película. Exacto. Y obviamente sacar la coreo de Thriller para animar una fiesta. Obviamente ninguno de nosotros sin éxito, porque la verdad somos un desastre, yo soy de madera bailando, pero la verdad que, bueno, un poco lo dijo Hernán, creo que Michael Jackson bailaba para atrás y avanzaba, era una cosa impresionante, creo que es la voz, para nosotros es la voz masculina, ¿no? Hablando, bueno, obviamente podemos discutir y disentir un montón esto, pero con todo lo que ha contado Hernán queda claro la producción que había detrás de los discos de él, pero sobre todo de este disco, que es una bisagra, un antes y un después en su carrera, ¿no? Así que bueno, sin más, podemos directamente decir al operador que vayamos a escuchar el primer tema que nos compete, que es Thriller. Los invitamos a escucharlo y a deleitarse con esta cortina musical, y nos vemos en el próximo bloque. Dale.